Go to MA Network Control first. Ok, en el setup de MA vamos primero a MA Network Control. And what you need to do is set the station to be on the correct IP address that the console should have, and it needs to be in session. So, ok, es importante que esté la IP en el controlador que toca, vamos, que va a ser la IP de la mesa, o sea que se va a conectar a través de la IP y que esté con la sesión creada en marcha y que esté marcando pasos. and so in the station IP, if it's not set to at least the same network that your ArtNet is supposed to be on, it needs to be changed. Ok, si no está en el rango mismo que estamos nosotros, hay que cambiarlo y que lo tenga puesto en el mismo rango que estamos nosotros. So I know that I want this console is on 10.1.1.11. So I need to be on 10.1.1.10, which is what I've set this to. And you can't, it won't actually change it till you restart the MA software. Normalmente hay que restablecer, o sea, hay que reiniciar el software. Yes, that means restarting the actual console if it needs to be. So now we're going to be here, and you'll notice that this console has now showed up because it's already in a session. Ok, ahora ya nos aparece, ¿vale? Porque estamos en rango y nos sale que está conectada. So I can join, now that in the same network there's already a session, I can join the session, and what it's going to do, oh, now it's not going to work as bad. But in theory, you would create a new session on the console that it was, leave session. It doesn't like it because I don't have license here. Is the computer the same IP? No, they're not. This is 10 and 11. Ah. Está diferente. But I should be able to join this session. Yeah, I don't know why it's not happy about it, but whatever. I don't know, ask Emily, that's not my problem. But it needs to be in session first. Once it's in session, then you can go to Network Protocols under ArtNet and enable it here. Ok, una vez estamos en la sesión dentro, hay que ir a ArtNet Protocols y habilitar la salida ArtNet, si no la tiene. ArtNet is originally starts at 0. However, MA has changed it to be 1 is there at 0. So Universe 1 from ArtNet is Universe 0 in ArtNet. Una cosa así tricky que hay que saber es que en MA los universos, claro, pero para nosotros los laseristas no es normal. Entonces, el ArtNet que nosotros que empezamos a trabajar lo sabemos que empieza desde 0, resulta que el universo 0 en MA es el 1, no tiene 0. So you may need to change the local start and the amount so that it sends, because right now it would send at universe 1 or 0 and send 8 of them. So this might need to be adjusted to send the correct universe. Local start 1, meaning if in my patch I've set the fixtures to 1 dot whatever, the first universe. Okay. Hay que ver que coincida el local start y el amount, ¿vale? Que pueden mandar desde el 1 hasta hasta el total de 8 universos que tiene, ¿no? Se supone. Y que coincida que si está mandándolo al 1 quiere decir que en el patch el iluminador ha patchado sus láseres en el universo 1. Si eso no coincide, no va a tirar. If you want to do it right, you would change output auto to output unicast, and you set the IP and beyond. Ok, esto es lo más importante. Normalmente un iluminador todas estas partes las tiene claras, pero aquí sí que suele fallar, ¿vale? Normalmente cuando yo he tenido problemas ha sido porque el iluminador lo tenía puesto en broadcast o tal. Hay que ponerlo siempre en unicast y en la IP meterle la IP de nuestro ordenador de láser, ¿vale? Broadcast protocols are a mess. They ruin networks. ¿Vale? Está diciendo que broadcast puede dar fallos y de hecho lo da. So unicast if all, as long as you can. Anyway. Okay. So, and then in beyond, using your monitor here, you'll see if you're getting it at that point. Claro, la manera en que empiezan los dramas es cuando tú has hecho la configuración bien, te estoy lanzando y no va, no te llega eso, ¿vale? No te está llegando este monitor, ¿vale? Entonces hay que entrar a revisar porque el problema viene seguramente de allí, ¿vale? Y normalmente es eso último que acabamos de ver. Si el iluminador o el otro operador insiste en que yo te lo estoy haciendo bien y tú no, yo suelo gastar un monitor externo de ArtNet, tipo ArtNet Dominator o cualquiera, para encenderlo. Ah, vale, ok, estamos en la misma red, enciendo el monitor, aquí no está entrando nada de ArtNet.
¿vale? In Beyond, you can go to the configuration window. También podemos ir en Beyond a la pestaña de settings, configuración, And you can go to network, ir a la pestaña de network and you can force Beyond to look for ArtNet on a specific adapter. So I would do that if you're having issues. Usually it can find it, but if you're having issues, you Ok, can hay force una it. manera, lo que conseguimos con esta opción que nos dice es forzar para que siempre todos los datos de ArtNet los pille del adaptador de tarjeta concreto. O sea, estás diciendo, no vayas en automático, cógemelo de. This is also the SACN adapter if you're using. Normalmente no hace falta usarlo, pero si hubiera cualquier pequeño problema, eso es una de las primeras cosas que hay que hacer. So really, as long as you're listening on the correct adapter that that's plugged into, if you don't see it here, it's not you. But obviously, Okay. sometimes they might have a different opinion. No, lo que está diciendo es... But that's how you know where to start looking. So if you set it to the right IP and you have it listening on the right IP and you don't see it here, it's no longer Beyond, it's something else. Ok. Lo que está diciendo es eso, si nosotros hemos hecho la configuración, como ya he dicho, en Beyond y no nos está entrando nada ahí y tenemos bien configurada la IP, el fallo viene de ahí. Evidentemente no somos alemanes y no podemos coger y decir, no my fault, no my fault. No. Tenemos que ayudar, ¿vale? Entonces, But you at least know where to look. It's not Beyond anymore. yes, yes, for sure. Right. You can be helpful. No, it's only for save us because somebody. I know. I think it's Beyond I sucks. know. No, Beyond is okay, but the problem is yours. No, it's I okay. know. I've been there many times. Okay. More than I can count. That's why I learned it. Había una pregunta, Ana, ¿te acuerdas? Sí, no he conectado nunca un láser y no sé bien, no tengo clara cuál es la ruta entre mesa, láser... A nivel de conexión. Sí. Bueno, la red. Física, La conexión es un switch en el medio, ¿vale? La MA sale un cable que salga de la MA por la movida del ARNET, por la salida del ARNET y la red. Hemos dicho que en el ordenador de Beyond importante, la red de los láseres por una tarjeta de red, ¿vale? Un cable de red desde los láseres al Beyond y el cable de red que tiene que salir del PC de Beyond a la mesa que vaya por otra tarjeta de red, no que sea la misma red. Puede ser la misma si no son muchos láseres. Como puede, pero si nos dice que no lo hagamos, no lo hagamos. Okay, any other questions on DMX control then? Ok, ¿alguna pregunta más a respecto del control de MX? Yo de la primera manera que era con el modo Sencillito, ¿verdad? sencillito, se ha conectado a la primera. Pero por zonas no tengo manera. Pero cuando, ¿antes de hoy o después de hoy? En este momento. ¿Pero con qué lo estás conectando? ¿Tienes una mesa ahí en los láseres? Tengo Sanchis aquí y. Mira, porque... Eso pasa por chance. No, quiero decir, ya no tengo muy claro porque la cosa es que le está llegando parámetros, pero da igual lo que le diga. Hay programas en modo medium, o sea, en modo de encendidos canales, modo de 50 y en ninguna. Pero tienes ahí ahora mismo la Chances conectada y tienes el Beyond. Okay. La personalidad y todo. Actually testing with the Chances and Beyond and don't get the connection. No connection or the profile doesn't work. I think Okay. Vale, si está, escúchame, perdona, has dicho que estás recibiendo datos, ves datos que te llegan en Beyond, entonces no es un problema de conexión, es un problema del profile. De la librería que Vaya, tienes. qué raro. Casi con Yo tengo una chance en casa y todavía no la tengo. Guys, I've got to go into a meeting. I just wanted to say thank you, a very sincere thank you to everybody for coming to this thing, and I hope you guys enjoyed it. Sincere thanks for taking the time to come out to this thing. We're going to try to do them more often in Spain. And if there's anything you didn't see or want to see, ideas for future trainings, email them to Javi and to sales@pangolin.com. We want the feedback. I like this, I didn't like this, I want more of that. Give us your feedback because it's very important to us, but most importantly, thank you. We're very sincere, thank you guys. Ok, un fuerte aplauso. Una reunión importante, tiene que
dejarnos, simplemente quería agradeceros que hayáis venido, todo el apoyo y que cualquier duda que tengáis que nos las transmitáis, o bien a mí o bien al equipo de Pangolin a través del mail de sales@pangolinfox.com y os atenderemos gustosamente, como siempre. Okay, so any other questions about DMX? Puede ser, pero vamos, it's about the condition that you not not the same. I think it's only about MPC and console. Yes, pero solo lo había hecho para enseñaros, porque la academia no la veis en la pantalla, entonces va bien, el procedimiento. For the connection, sometimes a lot of profiles are running around that are set wrong with the defaults. So if you're having issues, I would really check the documentation and cross-check the defaults, because some profiles are set up with incorrect defaults, which lead to no output on start. So like visible points is one that's often set wrong. Size is often set wrong. So check those with the documentation, make sure that it still works. Because a lot of people are getting tripped up by that specifically. Ok, vale, está diciendo que muchas veces hay problemas, pero no de conexión, sino de que no obtienes el resultado a la primera, y es porque hay pequeños, pero importantes errores en el profile, ¿vale? Sobre todo en los valores de default, porque hay muchos valores en canales que hay que dejar por default. Si los puntos visibles está bajado, pues no ves nada. Entonces, si por default está en 0, en verdad debería estar en 255. Entonces, ese tipo de pequeños errores son importantes tenerlos en cuenta cuando vais a testear con la mesa, porque podéis pensar que algo está mal y simplemente es el profile. Una cosa que yo recomiendo, que a veces he hecho también, es, por eso he dicho antes que el loopback, el vellón sí que lo permite. Si no va por la mesa, otra vez, mira, lo activo, subo canales en el vellón, en el quick de mi X y funciona. Por tanto, el problema viene de ahí. Lo que pasa es que si lo pones en el mismo ordenador... Hombre, no, desconectando, claro, pero desconectando... O sea, si llegas un Wii y tienes el vellón aquí, te puedes hacer la movilidad. Tiene los back, los dos programas. Entonces, con la 127.tal, pones el PD, en el mismo ordenador tiene la mega loopback, ¿no? Como hemos visto antes. Okay. There was an Avo, like the Avo Lights put a profile that required like 4 things to be moved before laser output would come out into like the install one time, and it caused tons of issues. So I would just check the profiles if you're having issues before diving into everything else. Ok, comentan sí que ha habido bastantes fallitos en los profiles de Avolites, por ejemplo, y que, bueno, que es muy interesante revisar esos profiles antes de volvernos locos. ¿Había una pregunta por ahí? Y una mezcla en un... Si por ejemplo yo... Perdonad, chicos. Opero los láser con la MA y después viene un invitado o lo que sea que quiere operar él, o sea, la mezcla de esas dos señales, ¿cómo se hace? ¿La mezcla de qué dos señales? Uno Si viene quiere con su operar MIDI, él, lo que sí. le darás es quitar tu softfile y él cargar el suyo, ¿no? Pero, o sea, y si fuera al Ese revés, invitado. o sea, si yo estoy operando láseres y quiere uno operar con la MA, Pues tienes que hacer la configuración que acabamos de explicar. o sea, no se Si puede tú eres hacer- el responsable de los láseres en ese evento, vamos a un festival X y tú eres el técnico láser de ese festival y de repente hay un invitado como Armin Van Buren o quien quiera que llega a su nivel y dice, no, es que yo quiero lanzar los láser por la MA, tú tienes que saber habilitárselos. Normalmente te lo han pedido antes, pues esta gente en el rider demanda, necesitamos ¿vale? Pero si te llega de repente, pues ya depende de ti. ¿Tienes la obligación de hacerlo si no te lo han dicho? Quizá no, pero si eres profesional, pues tienes la solución. ¿Ok? ¿Alguna? Sounds like a question. ¿No puedo saber la librería del profile que tiene? ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber la librería del profile? Hombre, ¿en tu software de mesa de control? Es que supuestamente por lo que estoy diciendo es que la librería en chasis está mal. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la de ellos? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Okay, he's asking if there is a program profile, for example, in Chances, who they can check the right one. Profile. The documentation on what it's supposed to be is on our wiki. Okay, se supone que este However, we've had a lot of issues with profiles. We currently are working on a project to do them all from scratch.
so that there's fresh new ones. But right now, the best way to check is to check the wiki for the documentation, which explains what it's supposed to be. Ok, lo lógico es que en la Pangolin Wiki que comentamos el otro día te vayas al apartado de cómo conectar una mesa de control y te salen los ejemplos para A o para dar y se suelen actualizar bastante y tienes, si no el fixture ya para descargar, tienes la lista de canales para poder hacerte la fixture en Chansis. ¿Vale? Supongo que la manera también de revisarlo es ver los valores que estás levantando o meterte en el editor de fixture de Chansis y hacértela. Creo yo, o sea, But what we've discovered is we've hired a couple people to do ones for MA, and they both were like, yeah, I know exactly what I should do, and both of them applied it in a very, very different way, and still had wrong defaults. So it's unfortunately more complicated than it should be to get a profile that works well in a way people would like. So like they started, one of them made it so that this animation speed of the queue was 0 on start. Well, some queues start in black, so it looks like there's no output. Sí, está diciendo que bueno, que hay veces que a algunos operadores pues no les mola cómo está hecha la fixture porque les gustaría que tuviera unos valores más parecidos. Bueno, pues escucha, pues aquí hay fixtures que son estáticas y hay fixtures que tienen movimiento y cuando la levantas se está moviendo y a lo mejor el que querría estática, pues esto tienes que hacer también tú, ya la movida de estudiártelo. Lo que vas a lanzar y lo que vas a trabajar y ponerle la velocidad a 0 si quieres que ese queue salga parado y luego darle todo. And while I understand the lighting designer's desire for it to not be moving on starts, that's not going to work. So it's become harder than we expected to make this happen reliably. But there's a big project in process to try and reset all of these, and then also try and reach out back out to all the consoles and be like, hey, we've redone all these. Please update this in your console so the next update will be correct. There's a GDTF that's almost ready, which is big for a couple consoles. But yeah, we're trying to fix this right now. It's a big project. But nobody at Pangolin is an expert on all the consoles. I know MA pretty well, but that doesn't mean I know AVO. It doesn't mean I know HOG. And so like we have to find an LD who's good at making profiles, but also has already used lasers for each one of those consoles to really do it. So that's been the challenge, is finding the right people. And then when they do it in a way that's really weird and only they would understand, it becomes, anyway. Okay. I don't mean to complain about my issues with this, but trying to fix it as we speak. Bueno chicos, nada, siguiendo diciendo lo mismo, depende de cada mesa, de cada cosa. Vamos, que yo que no sé mucho de luces, me he hecho la fixture para la Lyra y me funciona. Que yo tengo un nodo de nada para que use una cosa y luego la Lyra. Que tampoco es muy difícil, que solo es ponerse. Pues aquí, os ponéis, os metéis y al lío. Que si quiera cacetango. Venga, seguimos chicos. Okay.